Bienvenidos a las 12 de los noticieros.tv. El día de hoy, desde Oaxaca de Juárez, con Jonathan, quien nos explicará en Casa Embajador cuál es el proceso de producción del mezcal y desde luego conoceremos las variedades de mezcal que se producen en la región. Jonathan, gracias por recibirnos. Es un gusto. Platícanos, Casa Embajador es un restaurante, es un museo, hay un museo vivo, hay catas de mezcal. ¿Qué atributos tiene Casa Embajador? Casa Embajador, es un restaurante, es el punto principal de nuestra casa. Nos enfocamos principalmente en dar a conocer nuestro producto como es el mezcal. Dentro de nuestro establecimiento contamos con un pequeño jardín de agaves, donde mostramos distinta variedad de los agaves que producimos y algunos nativos del estado de Oaxaca. Contamos con un palenque, donde elaboramos nuestros propios mezcales, y tenemos igualmente un pequeño museo, que muestra la historia de México, muestra la historia del mundo, y tenemos igualmente caballerices, donde se pueden disfrutar. Es totalmente gratis, es solamente con su pequeño consumo en el restaurante. El restaurante ofrece la amabilidad de servir con sus alimentos cortesías de mezcal, para que prueben nuestro mezcal. No por nada nos hacemos llamar el mejor mezcal del mundo, para que algún día que tengan tiempo nos puedan visitar y también podamos darle una pequeña explicación como la que veremos el día de hoy. Estaremos transmitiendo en redes sociales la ubicación, fotografías y desde luego esta visita guiada que Jonathan nos ofrece amablemente, y que a partir de este momento iniciamos. Jonathan, Claro. ahora sí, los micrófonos son tuyos. Para comprender, lo que es un buen mezcal, tenemos que aprender desde el principio, desde lo que es un agave, porque el mezcal precisamente proviene de distintos tipos de agave. Existe la idea, de que probablemente, como sucede con el tequila, sea de un solo agave. La diferencia de nosotros entre el tequila y el mezcal es que elaboramos mezcal a partir de diferentes tipos de agave. De este lado tenemos una gran muestra de lo que serían nuestros mezcales que elaboramos. Tenemos desde Madre Cuiche, Barril Verde, Espadín de este lado, que sería el agave que dominamos un poco más común. La mayoría de los agaves que nosotros utilizamos para nuestros mezcales son silvestres. ¿Qué quiere decir silvestre? Que no nos metemos en su proceso de cultivación, no nos metemos en el proceso de su crecimiento, no existen sembradíos, en pocas palabras, para obtener estos agaves. En este momento, los únicos agaves que realmente controlamos su proceso serían el agave espadín, y actualmente se empiezan a tomar en cuenta también el tobalá como un agave cultivado, que podemos cultivarlo. Entonces, silvestre quiere decir que nos adentramos al área natural donde se encuentran los distintos tipos de agave y buscamos y seleccionamos cuidadosamente aquellos que ya estén listos, que ya estén 100% maduros para poder extraerlos del lugar y posteriormente pasar al proceso del destilamiento y la creación del mezcal. Esto, claro, con permisos. No podemos entrar a un área natural simplemente a extraer las cosas, porque no está permitido, estaríamos dañando al ecosistema. Existe un pequeño acuerdo entre retirar estos magueyes de su hábitat natural, pero siempre compensando de cierta manera, igualmente al hábitat natural. No quiere decir que demos un pequeño aporte económico, sino sería una retribución completamente a la naturaleza, nuevamente. De los mezcales vamos a depender del tipo de agave. El tipo de agave también, como les comento, este proceso de maduración depende mucho del tipo de agave, del tipo de la zona, y completamente depende del clima en el que se encuentre. Es decir, por ejemplo, el agave espadín que les comento, que es un agave ya cultivable, para estar listo para su maduración, que después de esto sigue la cosecha y la elaboración del mezcal, tarda un aproximado de 7 años para que nosotros podamos comenzar a aprovechar el maguey para poder hacer el mezcal. Por ejemplo, un otro agave que nosotros elaboramos, que sería el cuiche, un agave que da un mezcal muy rico,
tarda aproximadamente 15 años para poder estar listo, para poder cosecharlo. ¿Okay? Igualmente existen otros tipos variados de agaves, con diferentes tiempos de maduración del agave. ¿Okay? De eso depende también el sabor del mezcal. No, si cortamos el maguey demasiado inmaduro, por decirlo, verde, llamémoslo, nos puede obtener un mezcal que las notas en cuanto a aroma no se perciben, o no se perciben de igual manera como lo haríamos de una forma correcta. ¿Okay? Los sabores igualmente puede que no se perciban. ¿Okay? Y por ende también puede que la producción del mezcal sea mucho menor a la que se produciría con un mezcal con un agave, ya 100% maduro. Continuando con el proceso de la elaboración del mezcal, una vez que hayamos obtenido nuestro maguey, que ya esté listo, 100% maduro, y ya obtengamos la piña, es decir, ya le hayamos quitado todas estas hojas, todas estas espinas que tiene, y conservemos únicamente la piña, como la conocemos, ¿okay? Que sería la parte central del maguey o la parte del corazón. ¿Okay? Una vez hecho esto, se trae el agave, el maguey, y se corta en diferentes partes. ¿Okay? Esto para aprovechar de mejor manera el espacio. ¿Okay? Lo traemos a un horno tradicional, que es un horno de tierra, ¿okay? Similar a donde se preparan igualmente diversos tipos de alimentos oaxaqueños. ¿Okay? Un ejemplo podría ser la barbacoa de horno de tierra. ¿Okay? Es un concepto similar. Se excava en el suelo un pequeño agujero y se recubren las paredes para mantener el calor fijo en este lugar. ¿Okay? Se utilizan en este caso para la cocción del maguey piedras del río, ¿okay? Piedras completamente del río, y se calientan con madera, con leña obtenida igualmente, hasta tenerlas en un rojo vivo, ¿okay? Al tenerlas totalmente calientes. ¿Por qué? Porque después de que las piedras estén calientes, se coloca el maguey en la parte de encima. ¿Okay? Se empieza a pilar nuestros agaves, nuestro maguey, y de tal manera que las piedras funcionen como una, ¿qué será? Como una estufa, tal vez. El calor viene desde abajo y lo comienza a transferir en la parte de arriba. ¿Okay? La montaña del maguey que colocamos en la parte de encima se recubre con un plástico, ¿okay? Para que no deje escapar ningún tipo de calor y tampoco deje entrar cualquier agente externo que pueda afectar en el proceso de cocción del mezcal, del agave, ¿okay? Entonces se recubre todo esto perfectamente, que ya no quede ningún tipo de agujero, como les comento. Y si se alcanzan a percibir, en la parte de alrededor de nuestro horno existe un pequeño espacio donde se acumula tierra, ¿okay? Esto precisamente es para retener de mejor manera lo que sería el calor dentro del propio horno, ¿okay? Para que estos calores se mantengan, porque el tiempo que se tarda el maguey en estar cocinado ya para estar listo va variando igualmente de tipo de maguey y de que también se haga el proceso. En este momento aquí en Casa del Embajador nos encontramos elaborando agave espadín, ¿okay? Para obtener mezcal de agave espadín. Este proceso de la cocción del maguey tardó 2 días completos, ¿okay? Es decir, no se trata de unas simples horas para cocer el maguey. Depende igualmente de la cantidad de maguey que metas al horno, ¿okay? Es decir, si son 3 toneladas puede tardar un poco menos, y si son 9 toneladas, por ejemplo, tarda un poco más. Entonces, de este proceso, después de lo que sería obtener el maguey, pasamos al proceso del horno, ¿okay? Para la cocción del maguey. Entonces se recubren, se guarda el calor con este pequeño montículos de arena y hasta obtener listo el maguey. Entonces después de esto se pasa al siguiente proceso, que ya veremos después. Continuando con el proceso para obtener el mejor mezcal del mundo, en nuestro propio restaurante, como les comentaba, contamos con un pequeño palenque para obtener nuestro mezcal. Una vez que retiramos las pencas de maguey del horno ya completamente cocidas, que ya nos hayamos asegurado de que esté perfectamente todo bien cocido, lo traemos a esta parte. Y aquí pueden ver, por ejemplo, lo que estamos produciendo, que es agave espadín. El agave espadín tiene la peculiaridad de cuando está cocido es muy dulce, ¿okay? Incluso se puede comer como un pequeño dulce, como le comento. ¿Okay? Se consume como si fuese un pequeño pedazo de caña, ¿okay? Simplemente extrayendo el jugo natural que tiene el agave, ¿okay? Precisamente este jugo es el que aprovechamos para la fermentación, pero antes de la fermentación tenemos que pasar a lo que sería la molienda, ¿okay? Que sería en este pequeño lugar. Se deposita el maguey aquí, como lo pueden ver en la parte de atrás, sigue aún en pequeños trozos grandes.
en lo que sería ya prácticamente la mitad de la penca, un cuarto de la penca. Al pasarlo a este lado, lo tenemos que finamente igualmente volver a cortar un poco más hasta obtener estos pequeños pedazos. ¿Por qué? Porque esta gran piedra que ven aquí es tirada por un caballo. Un caballo es el que va girando, ayudado obviamente por nuestro maestro palenquero, nuestro maestro mezcalero. Se empieza a dar vueltas aquí sobre el molino para obtener pequeñas fibras de lo que sería el agave. Es decir, estas pequeñas fibras que se ven aquí es lo que tiene que quedar para poder pasarlo a una tina de fermentación. La piedra se encarga de hacer este proceso mediante el aplastamiento del agave. ¿Okay? Lo va aplastando finamente, se le dan varias vueltas y pues se comienza a ver pequeñas fibras así, que eso es lo que va a producir la fermentación. ¿Okay? Este proceso igualmente tarda dependiendo del número de maguey que tenemos o del número de mezcal que queramos obtener. Posteriormente de que ya esté finamente molido todo esto, se pasa a lo que sería la fermentación, que veremos a continuación de este lado. Pasando del molino, traemos el agave ya molido a lo que serían nuestras pequeñas tinas. ¿Okay? Aquí es donde se deposita todo este agave. Como les comentaba, ya simplemente quedan estas pequeñas fibras. ¿Okay? Todo el maguey que van a ver aquí se comienza a ver así. A nuestras tinas le agregamos únicamente agua. ¿Okay? Como ya es un producto, digamos, cocido, agregando agua solamente haremos que comience a fermentar de manera natural. ¿Okay? Este proceso igualmente tarda, dependiendo del agave, tarda unos días únicamente, de 2 a 4 o 5 días, ¿okay? Dependiendo del maguey, repito. ¿Okay? Se recubre solamente de agua, me parece de este lado tenemos uno. De momento no hemos llegado a ese proceso, ¿okay? Pero una vez que se recubre con agua, se empieza a burbujear producto de esta fermentación. Es decir, el maguey, como les comentaba, el espadín es uno de los más dulces. ¿Okay? Producto de esta fermentación, el agua que se le depositó comienza a burbujear. Y es más, al entrar a este cuarto se percibe incluso el aroma. Ya se empieza a percibir un aroma un poquito a alcohol. ¿Okay? Solamente al entrar o al acercarte a la tina ya se siente demasiado ese aroma. Es porque ya está en este proceso de fermentación. A pesar de que aún no se le haya agregado agua, poco a poco el maguey comienza a fermentar, comienza a soltar estos azúcares, estas propiedades del agave. ¿Okay? Una vez que ya esté lista la fermentación, se comienza a formar una pequeña capa encima, una capa que simula un poquito de lodo, que se empieza a ver como barroso. Esto es un indicio que nos puede mostrar qué tan avanzada ya está la fermentación. Un maestro mezcalero puede entender en qué punto está perfecto para comenzar la destilación. ¿Okay? Si lo hacemos mal, igualmente vamos a obtener un mal producto, ¿okay? Un mal mezcal. Entonces nosotros contamos con personas especializadas con años de experiencia en este trabajo para asegurar que nosotros sigamos siendo el mejor mezcal del mundo. ¿Okay? Llegamos ahora a la parte de la obtención de nuestro mezcal. ¿Okay? Nosotros llamamos a este proceso con las ollas de barro, como se hacía anteriormente, lo llamamos de manera ancestral. ¿Okay? Como pueden ver, antes se elaboraba en ollas de barro. ¿Okay? Podemos observar, en la parte de adentro es donde se colocaba el maguey ya fermentado. ¿Okay? Tiene una olla de barro más grande encima. Aquí es donde entraba el producto, lo que sería nuestro agave. ¿Okay? Posteriormente se le colocaba esto encima. No se le agregaba nada más, solamente pasaba así directo de como lo tenemos en nuestra fermentación, porque aún tiene un poco de agua. ¿Sí? Esa fermentación conserva todavía un poco de líquido, aparte de los jugos que libera el propio maguey. Encima se colocaba esto, ¿sí? Una olla de barro más y una pequeña olla de metal. ¿Sí? Aquí encima se le colocaba agua fría. ¿Sí? Y en la parte de abajo tenemos los fogones. Aquí es donde se ponía el fuego, la lumbre. ¿Para qué? Para que el agave que tenemos en la olla de barro comenzara a hervir. ¿Sí? Junto con estos líquidos, esta agua comenzara a hervir y obtenemos el vapor. Lo que se obtiene únicamente es el vapor. ¿Sí? Por eso la función del agua fría en la parte de aquí, en la tina. ¿Por qué?
Porque obtenemos este vapor caliente obviamente y al entrar en contacto con una superficie fría, en este caso el agua, comienza la siguiente etapa, que sería la conversión del líquido a vapor nuevamente a líquido, pero en esta ocasión ya obtenemos el mezcal. ¿Ven? Comienza a circular por aquí, si se gusta observar. En la parte de adentro tenemos una pequeña superficie en la que, tocando la superficie con el agua, aquí comienza a gotear lo que sería ya el mezcal y saldría por la punta de aquí. Aquí ya se comenzaría a obtener lo que es el mezcal. Eso sería la forma ancestral, como nos gusta llamarlo, de obtener el mezcal. La forma en la que nuestros ancestros nos regalaron esta bebida, la bebida de los dioses. Tenemos igualmente lo que se ocupa actualmente, que serían los alambiques de cobre. Pasamos a mostrárselos. La forma ancestral que les mostramos funciona de la misma manera, en la forma moderna, por así decirlo, en la que elaboramos actualmente el mezcal. Se pasa ahora lo que es ya no una olla de barro, sino una olla de cobre, que nosotros lo denominamos alambique. Igualmente el mismo proceso, se coloca lo que viene siendo el agave ya fermentado, se coloca en estas tinas grandes. En la parte de abajo ahora ya en lugar de usar leña, de usar carbón, lo que ustedes usen, ahora ya se ocupa gas para acelerar y hacer un poquito más rápido este proceso. Además, estas tinas cuentan con una capacidad aproximada de 200 litros, una cantidad aproximada. Entonces, comparándolo con una olla de barro, aceleramos un poco el proceso. No quiere decir que al hacer esto sea un mezcal que ya no sea bueno, es simplemente modernizarlo, avanzar al siguiente paso y obtener un poco más de la cantidad o una forma más rápida de obtener nuestro mezcal. Igualmente, como vieron ahí, era una pequeña olla, si lo quieren llamar, metálica, con agua encima. En lugar de eso, ahora optamos por esta cúpula, donde empieza a fluir el vapor, pasa por nuestra tubería y finalmente termina en este tanque. Un tanque de agua igualmente fría. Por el tamaño de producción que ya se utiliza en estos alambiques, es decir, por ejemplo, aquí tenemos dos, la producción se vuelve tanta que, por ejemplo, usar poca agua se volvería insuficiente, ya no tendremos el producto. Entonces optamos igualmente por colocar una pequeña bomba que hace que fluya el agua y la está oxigenando completamente a cada momento, para no sobrecalentar el agua, y es decir, y pasa el vapor y cumpla con su función de obtener el mezcal. De este lado tenemos igualmente la salida. Funcionando igual a como la olla que les mostré, ahora funciona igualmente. Hasta la parte de abajo es como sale el mezcal. Este sería el producto producto final, perdón. Ya obtendríamos el mezcal. Obteniéndolo de este punto, nosotros, Casa Embajador de Oaxaca, hacemos a nuestros mezcales una doble destilación, para obtener los grados alcohólicos con los que abastecemos nuestro mezcal. Es decir, no le agregamos a nuestro mezcal ningún tipo de controlador, ningún tipo de aditivo que nos permita controlar los grados alcohólicos. Le damos una segunda destilación para de esta manera estabilizar los grados alcohólicos y obtenerlos a los grados que nosotros comercializamos. Lo hacemos de esta manera para aprovechar los sabores, los aromas y sobre todo ustedes disfruten de un buen mezcal. Bienvenidos a las 12 de los noticieros.tv. Continuamos con la cata de mezcal en Casa Embajador, en Oaxaca de Juárez. Los invitamos a que vengan y degusten al final de cuentas los distintos mezcales que se producen en esta región, específicamente en Casa Embajador, el mejor mezcal del mundo. Y bueno, iniciamos al final de cuentas con esto que es parte de la penca del maguey espadín, que es la variedad con la que se produce este mezcal. Esto ya está cocido y hoy viene todo un proceso para poder llegar al final de cuentas a la producción del mezcal que vamos a degustar en un momento más. Cedemos los micrófonos y la palabra para nuestro maestro catador, Who is Who, los consejos agroalimentarios de México. Para la cata del día de hoy utilizaremos unas de las presentaciones que Casa Embajador tiene para ofrecer al público.
¿ok? Como uno del mejor mezcal del mundo. Comenzaremos con un mezcal blanco, joven, ensamble de 4 tipos diferentes de agave. ¿Okay? Continuaremos con un reposado y posteriormente continuaremos con los añejos. Este de aquí, el joven blanco, dice ensamble de 4 tipos de agave. ¿Okay? Es espadín, cuiche, tobalá y tepestate. ¿Okay? 4 de los agaves y mezcales también más representativos del estado de Oaxaca. ¿Okay? Ensamble no quiere decir que mezclemos los diferentes tipos de mezcales para obtener uno nuevo. ¿Okay? Es exactamente el mismo proceso que les acabamos de mostrar, pero en porciones igualitarias de los diferentes tipos de maguey, ¿okay? Dependiendo del número de magueyes que queramos meter a un mezcal. En este caso, el proceso de cocción, molienda, fermentación y destilación de los agaves es el mismo, ¿okay? Y es exactamente juntos, es decir, los 4 magueyes que tenemos en este mezcal, hacemos el proceso todo junto, ¿okay? Para obtener un solo mezcal. Y así hacemos la fusión de los sabores y aromas que tenemos en este mezcal. Casa Embajador maneja sus mezcales jóvenes con un grado alcohólico de 40 grados. ¿Okay? La finalidad que les comentaba anteriormente de hacer la doble destilación es para llegar a este punto, ¿okay? A los 40 grados. Normalmente, como pasa con los diferentes tipos de mezcales o tequilas igualmente, se establecen en un grado alcohólico aproximado de los 45 grados de alcohol. Nosotros utilizamos los 40 grados para aprovechar de mejor manera su sabor y sus aromas, ¿okay? Y hacerlo más agradable para ustedes también. Pues continuaremos. Si pueden observar, la forma de servir es inclinando un poco la copa y servir suavemente. Así se sirve nuestro mezcal. Por favor. Esto lo hacemos ¿por qué? Porque de esta manera, como les comento, suave, hasta un punto delicada igualmente. ¿Por qué? Como les comenté anteriormente, nuestro mezcal no ocupa ninguna sustancia, ningún aceite que estabilice los grados de alcohol. ¿Okay? Lo hacemos de manera natural. Al no tener ninguna sustancia que nos ayude a controlar este alcohol, al hacer un movimiento brusco con el mezcal, por ejemplo, al servir el mezcal y comenzar a moverlo de esta manera, hacemos que los grados alcohólicos propios del mezcal comiencen a evaporarse, ¿okay? Entran en un estado de evaporación y, por ejemplo, al intentar oler el mezcal o al intentar tomarlo, todo este alcohol que está en evaporación nos lastima las fosas nasales y nos lastima la garganta. ¿Okay? Por eso se siente tan fuerte. Por eso los comentarios también de algunas personas de no me gusta el mezcal porque es demasiado fuerte. Es porque no sabemos tomarlo en realidad. Por ejemplo, para comenzar, esta es una copa coñaquera. No es la que comúnmente se utiliza para el mezcal. La usamos nosotros porque por su forma nos permite encapsular el aroma y nos permite sentir de mejor manera lo que es el mezcal. Continuando, serviré esta copa igualmente. Entonces no se debe de oler y no se debe... Sí se debe de oler. La cuestión es que este movimiento no debe ser brusco. Porque no es un vino, no es un fermentado, ¿okay? Es un destilado. Podemos hacer este movimiento, pero lo hacemos de forma suave. Por favor, puede inclinar la copa, más suave, más suave. Inclinar simplemente la copa y girar. Si acercamos la cámara, téngalo ahí, podemos ver la sedosidad propia que tiene el maguey. Claro. ¿Okay? Esas pequeñas piernas, esas lágrimas, como comúnmente igualmente se llaman, es la propia sedosidad y los propios jugos naturales del agave, ¿okay? En este caso de los 4 tipos de agave. Para poder degustarlo de la mejor forma, comenzamos con los pasos que comúnmente conocemos, por ejemplo, para el vino, que sería color, sería la sedosidad que ya apreciamos, aroma y finalmente el sabor. ¿Okay? Un mezcal blanco debe ser incolor, llamémoslo así, debe ser un blanco completamente transparente. No puede tener ningún tipo de sedosidad, no puede tener un color tal vez un poco grisáceo, no puede tener un color, dependiendo del agave, porque hay agaves que por su proceso natural sueltan un pequeño color distintivo, un poquito café, un poquito tierra. Ya observamos el color completamente
blanco, sin ningún tipo de sustancia que nos haga como dudar ahí de la calidad del mezcal. Y ya observamos su sedosidad. Sigue la parte del aroma. ¿Okay? Hacerlo de esta manera nos afectaría un poco. Nosotros recomendamos hacerlo primeramente, ya vi ustedes diestro, ¿no? Comenzaríamos primeramente oliendo de esta manera en la fosa nasal izquierda primero. Puede pegar la copa sin ningún problema. ¿Okay? Alejamos un poco y ahora lo haremos de la fosa nasal derecha. ¿Usted me puede comentar si observó alguna diferencia? Sí, la izquierda tiene más olor. Le voy a comentar, en la parte de la fosa nasal izquierda seguramente experimentó un aroma demasiado fuerte. En particular, presenció solamente lo que sería alcohol, un aroma fuerte, astringente, incluso un poquito molesto en la parte superior de la fosa. Del lado derecho, si lo quiero repetir nuevamente, ya no se siente tanto el alcohol, se siente más la apreciación del aroma de lo que es el agave. ¿Okay? En este momento le comento, en este mezcal tenemos 4 tipos diferentes de agave. Cada agave es distinto, como le comentaba, el tiempo de maduración es distinto, dependiendo del maguey, el tiempo de fermentación es distinto. Entonces sus aromas y sus sabores también son completamente distintos. En este caso, como tenemos un ensamble de 4 agaves, hacemos esta fusión. Si usted intenta describir esos olores que percibe, puede ser el maguey cocido. El tobalá le aporta unas notas frutales, ¿okay? Un aroma dulce. ¿Okay? Y en cuanto a sabor, ya veremos que predomina bastante lo que es cuiche y tempestad. Precisamente la forma correcta de degustar el mezcal sería como lo estoy diciendo, caballero, a pequeños tragos o a besos, como se conoce, ¿okay? A pequeños besos. ¿Por qué? No vamos a negar que el mezcal tiene un contenido alcohólico un poco alto, ¿okay? 40 grados, es algo importante. Entonces, si lo tomamos de shot, como comúnmente se acostumbra a todo este tipo de bebidas como el mezcal, tequila, si lo tomamos a shot, primeramente no entendemos la composición de la bebida que estamos tomando, ¿okay? No entendemos su sabor, no entendemos su aroma. Aparte, al tomarlo de golpe, de shot como se conoce, le comento, nos va a hacer una sensación demasiado fuerte en la garganta, ¿okay? Un sabor, una sensación astringente. Probablemente hasta nos lleguemos a ahogar por la quemazón que nos produce cualquier bebida, mezcal, tequila, como le comento. Entonces, a pequeños sorbos, ya le dio unos pequeños sorbos, ahora deposite un poquito de sorbo en su boca y manténgalo un momento ahí. Un pequeño momento y después páselo suavemente, no lo tome de golpe, suavemente. Como yo le había dado unos sorbos, este pequeño trago que le dio ya no le supo tan fuerte. Porque le comento, las pequeñas piernas, las lágrimas, la sedosidad que vemos en la parte de la copa, les comento, es un aceite natural que contiene el maguey. Precisamente este aceite natural nos ayuda a recubrir un poco la garganta. Si lo tomamos de esta manera correcta, no nos va a parecer fuerte. Y las notas frutales, los sabores se degustan más. Se sienten más, así es. Porque nuestras papilas gustativas, al entrar en contacto con el mezcal y mantenerlo de cierto momento como lo hizo este, se percibe más. Primeramente, igual que al momento de olerlo, se siente el alcohol, pero cuando vamos entendiendo, cuando vamos comprendiendo la estructura del mezcal, vamos entendiendo igualmente sus sabores. ¿Okay? Nos explicaban, Jonathan, que el mezcal es el alcohol más puro y más bioasimilable para degustar una bebida. Así es, ¿no? Claro. Entonces, esta es la manera correcta de degustar un buen mezcal. Como usted dice, es la bebida que por excelencia la están denominando, y no lo decimos nosotros, la están denominando como una de las mejores bebidas del mundo. Y embajador de Oaxaca tenemos el mejor mezcal del mundo. Como sé cómo somos los mexicanos, sé que para acompañar a una bebida, un mezcal, vamos a querer una pequeña botana, ¿no? Y a todos nos apetece al momento de estar tomando. Nosotros sugerimos tomar el mezcal blanco únicamente con agua. ¿Por qué? Porque el agua nos ayuda en función funcional, en una función principal, a hidratarnos. ¿Okay? El alcohol, sea el alcohol que sea, nos deshidrata.
a pesar de ser un líquido, nos deshidrata. Entonces, al estar tomando agua, nos mantenemos hidratados. Y el agua igualmente nos ayuda a diluir los grados de alcohol en nuestro organismo. Eso hará que no nos emborrachemos tan rápido. No quiere decir que no lo hagamos, ¿ok? Pero no lo haremos tan rápido o nos ayudará a mantenernos más en calma. Aquí lo importante: estar siempre seguros de tomar un mezcal 100% orgánico. Como les comentaba, que no tenga ningún tipo de sustancia que acelere el proceso o que ayude a estabilizar los grados alcohólicos del mezcal. O sea, el hecho de que sea joven no quiere decir que estés acelerado en el proceso. No, Quiere decir, al final de cuentas, que es un mezcal de mezcla de distintos agaves y que al final de cuentas no tiene la antigüedad que algún otro como tal, pero se respetan los tiempos de las normativas. Así es. De hecho, reforzando su punto, se le dice mezcal joven porque no ha tenido contacto en ningún momento con ningún tipo de barrica de madera. ¿Okay? Le comento. En la explicación les decía que, por ejemplo, el espadín tarda aproximadamente 7 años para estar listo. El agave cuiche tarda aproximadamente de 15 años. Y sumándole los años de maduración de los demás agaves, estamos hablando de que aproximadamente tardamos 15 años para obtener este mezcal. Los 3 anteriores, como les comentaba, Tempestate, Cuiche y Tobalá, son agaves silvestres. No nos metemos en ningún momento en su etapa de maduración. A esos 15 años súmele la actividad de obtener el maguey, los 2 a 3 días en el horno, los 2 a 3 días dentro de las tinas para la fermentación y finalmente la doble destilación. Como le comento, hacer esto de tomar mezcal de shot, no aprecias el sabor, el aroma, y no aprecias todo el proceso y tiempo que esperamos nosotros para poder elaborarles un excelente mezcal. Como les comentaba anteriormente, asegúrense de que sea 100% orgánico, que no tenga ninguna sustancia. ¿Por qué? Porque normalmente cuando un mezcal ya viene con estas sustancias, lo que va a ocasionar es que nos va a dar crudo, resaca. Un mezcal 100% orgánico, les puedo asegurar, el que sea, y en especial embajador de Oaxaca, no les va a dar ningún tipo de sensación de resaca, de cruda. El famoso no lo vuelvo a hacer, claro. O la cruda moral, de no me acuerdo qué fue lo que hice, con un mezcal 100% orgánico. Y claro, solamente tomando mezcal. Nosotros aseguramos el mezcal. Si lo mezcla con ya otra bebida, otra sustancia, no es culpa del mezcal. ¿Okay? Le comentaba lo de la botana. Normalmente, en todo el país, lo que se sirve junto con el mezcal, tequila, cerveza, es limón y sal. Sal de chile. Lo que hace la naranja y el limón es lastimar nuestras papilas gustativas en el momento en el que estamos tomando el mezcal. Dicen que la naranja se ocupa simplemente para limpiar el paladar, pero al estar haciendo esto, combinándolo con sal de chile, lo que estamos haciendo es que ya estamos perjudicando de cierta manera nuestras papilas. Por eso recomendamos simplemente agua. En dado caso de que deseen una botana, podemos recomendarle frutos secos. Chocolate, pero únicamente chocolate, ¿ok? Sin azúcar. Exacto. ¿Por qué? Porque estos frutos, los frutos secos, no hablamos deshidratados, frutos secos, ¿sí? Tienen igualmente una pequeña sedosidad natural. El chocolate, el cacao, todo lo que se le agrega, igualmente contiene esa grasa natural que nos ayuda a reforzar esa pequeña capa que nos ayuda a proteger nuestra garganta. Eso nos hará igualmente un poquito más ameno el tomar mezcal. En Casa Embajador igualmente le sugerimos lo que sería un pequeño botana, que es un café cuidadosamente seleccionado, tostado y recubierto de chocolate precisamente. ¿Puede sugerir? Puede tomar uno, caballero. E inmediatamente, cómaselo por favor. En el momento que esté por terminarse el café de la boca, vuelva a tomar el mezcal. Y esta vez puede pasar todo lo que le queda en su copa. Nos pasó incluso mucho más suave que la vez anterior. Simplemente se siente como pasa, no se siente caliente, no se siente rasposo.
y los sabores en el paladar se potencializan un poco más, se sienten un poquito más fuertes. Como les comentaba, aquí en Casa Embajador con sus alimentos servimos 3 cortesías de mezcal. Conforme vayamos ordenando nuestros alimentos se le van sirviendo las cortesías. Nosotros sugerimos nuestros mezcales blancos como un excelente aperitivo. No me va a dejar negar, caballero, cuando tomó los primeros sorbos, su boca comenzó a secretar saliva, ¿sí? De manera natural. Empezamos a salivar y nos da ganas de probar un poquito más, como le comentaba, tener la botana aquí en mesa. Por eso usamos los mezcales blancos al momento de recibirlos en nuestro restaurante, para estimular las papilas gustativas. Digamos, es el de apertura. Es el aperitivo, es el de apertura. Es para hacer hambre, como dicen algunos. Entonces, este sería nuestro mezcal Embajador. Ensamble de 4 tipos de agave. Espadín, Tobalá, Huiche y Tepeztate. Perfecto.